Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de En Voz de los Expertos, este espacio para ustedes donde invitamos a diferentes personas profesionales en varios ámbitos de la salud para que nos compartan su experiencia. Es para mí un placer el día de hoy darle la más cordial bienvenida a la química Angélica Alvarado Mendieta, quien nos acompaña. Muchísimas gracias, química, por estar el día de hoy con nosotros. Y pues bueno, creo que para iniciar nos gustaría mucho conocer un poquito de tu trayectoria. Dinos qué haces, cómo llegaste a esta parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y pues platícanos. Bienvenida. Muchas gracias. De principio, pues muchas gracias por la invitación. La verdad, pues es un honor que me tomaran pues en cuenta como para tener esta oportunidad y pues poder platicar de estos temas que a quienes nos dedicamos al ámbito de la salud pues nos interesa, ¿no? Yo soy licenciada en bioquímica diagnóstica, soy egresada de la UNAM y pues desde que prácticamente salí de la escuela me he dedicado al área de la biología molecular. Tuve la oportunidad de ingresar a Ortín Laboratorio como analista prácticamente, y pues bueno, a partir de ahí ya actualmente soy responsable del área y sobre todo bueno, aquí en la matriz, que es en Ciudad de México. Y pues básicamente lo que hacemos ahí son pruebas de índole molecular, que son cargas virales de diferentes tipos de virus, HIV, hepatitis C, hepatitis B, entre otros muchos más. También hacemos la detección de infecciones respiratorias, gastrointestinales, de transmisión sexual, pruebas de paternidad y, bueno, también realizamos lo que es la cuantificación de metales por espectrometría de absorción atómica. Eso es lo que a muy grandes rasgos realizamos ahí en el área. Muy bien allí. Muchas gracias. Creo que parte de esta entrevista es justo como conocer este panorama de la biología molecular. Mucho hemos hablado ya en algunas ocasiones de la biología molecular, pero me encantaría bajo este contexto porque, bueno, creo que parte de las personas que hacen ciencia con la biología molecular o que hacen diagnóstico con la biología molecular, poco a poco somos como estas generaciones que vienen justamente ya volviéndose como responsables de estas áreas tan importantes para el diagnóstico, pero justo me gustaría que nos platicaras un poquito tú cómo evalúas que ha sido este desarrollo de la biología molecular en México para el uso diagnóstico, sobre todo con este contexto que traes de, bueno, te has metido, ahora ya eres responsable del área. ¿Cómo se desarrollan estas pruebas aquí en México en particular para el diagnóstico? Pues definitivamente, actualmente ya no es un área desconocida, como tal vez hace unos 10 años. Antes sí eran áreas muy especializadas, sobre todo, o sea, inclusive los médicos no mandaban ese tipo de pruebas de manera rutinaria, ¿no? O sea, tal vez eran justo como ya especialidades en donde había como este avance tecnológico, en donde sí ya mandaban pruebas de molecular. Sin embargo, pues gracias a la pandemia, pues se hizo totalmente público y conocido. Se hizo viral. Sí, se hizo viral. Literalmente. Lo que era una PCR, que básicamente pues es la madre de las tecnologías de la biología molecular. Así que una vez que pasó esto, a partir de la pandemia, cada vez es más común que la gente recurra a tecnologías de biología molecular. Claro que el mayor enfoque está en la parte infecciosa, no tanto para como todos estos diagnósticos ya de enfermedades más complejas, que también existen, pero todavía tienen un poco menos de alcance que las pruebas infecciosas, sobre todo porque pues, COVID justamente probó la oportunidad que tenían este tipo de pruebas, ¿no? En la población en general. Actualmente en México, y eso lo vemos día con día, cada vez es más recurrente que lleguen pruebas justo para detección de enfermedades respiratorias, cuando antes, pues, ¿qué es lo que sucedía? Llegabas al médico y solamente te mandaban antibiótico. Sí, claro. No sabías ni siquiera si era virus, bacteria, ni siquiera lo pensabas, ¿no? Entonces, ahora ya las gripas tienen nombre y apellido, ya no solamente es gripa. Y eso, la verdad, es que fue a partir de COVID. Entonces, claro que se han vuelto más accesibles en el sentido de que la visibilidad que tiene el área de biología molecular ya en un panorama clínico, que ya no solamente se queda en la investigación, pues es mucho mayor. Desgraciadamente,
no están accesibles, siguen sin estar tan accesibles en el sentido económico, porque sabemos que el área de biología molecular pues es un área cara, donde los costos que obviamente implica montar un laboratorio de biología molecular pues impactan al final en la prueba, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, eso es una situación que permea prácticamente en todo el sector salud, entonces... En general. En general, exactamente. Así que, pero bueno, sí, o sea, biología molecular, aunque sí sigue siendo un área, vamos a llamarle privilegiada, pues ya es más accesible. Y sobre todo porque la gente ya recurre a este tipo de pruebas, tanto porque su parte médica se los recomienda, pero también ya hasta por salud preventiva. Exacto. Entonces, que eso es pues lo que pues ya vamos todos encaminados más bien como a esta parte de la prevención. Por eso es que en México definitivamente ha avanzado. Yo creo que en todos los países en vías de desarrollo eso es lo que ha pasado. Tal vez en años anteriores en otros países pues no, ya tal vez han avanzado esta parte, ¿no? Pero yo creo que aquí en México pues cada vez, o sea, al menos le preguntas a cualquier persona y te vas a ver que es una PCR. Sí, de menos ya le hicieron su prueba de COVID en algún momento por PCR, ¿no? Sí. Y hablando en tenor de esto que mencionas de la medicina preventiva, ¿cuáles serían porque creo que muchas de las personas que se han hecho una prueba de PCR, que ahora como ya es más conocida por este tema del COVID, de repente no conocen el alcance de las pruebas de biología molecular? Entonces, cuando hablamos de medicina preventiva, ¿cuáles serían como aquellas oportunidades que tiene la biología molecular para este tema de la medicina preventiva? Pues bueno, o sea, por ejemplo, también en la parte infecciosa tenemos todas estas pruebas, por ejemplo, del VPH. El VPH, que también a partir de COVID se entendió, o sea, entendimos todos. O sea, y obviamente yo creo que a lo largo de esta plática voy a mencionar mucho COVID porque pues, es el virus que más se ha estudiado y el fenómeno pues mundial. Que dio como la pauta de que la biología molecular fuera más conocida, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, pero bueno, también antes se tenía como mucho esta idea de que la biología molecular, los resultados que te daba un estudio de biología molecular era el estándar de oro, ¿no? Y era exactamente lo que... No, la verdad es que necesitamos de todas las ramas. Entonces, por ejemplo, BPH, hablando de la prevención, a partir de que también se sabe que se pueden hacer este tipo de estudios por PCR, pero además está el Papa Nicolau y están, o sea, todos los demás estudios que lo acompañan, pues entonces a esa paciente le van a dar un diagnóstico mucho más certero y un pronóstico sobre todo. Claro. Entonces ahí se vuelve una medicina preventiva. Entonces también, bueno, tenemos esta parte. En el caso de las enfermedades complejas, existen ya paneles que tampoco, vuelvo a lo mismo, a veces no llegan a ser tan accesibles, pero existen paneles para para pronosticar justo por mutaciones que están asociadas a diferentes tipos de cáncer. Claro. En México tenemos cáncer de mama, cáncer de próstata, de pulmón, de colon, cervicuterino, y todos estos tienen marcadores genéticos que se encuentran altamente asociados. Y a lo mejor no es tanto como que pues sea una cura, ¿no? Pero sí ayuda muchísimo en el sentido de que se pueden tomar decisiones informadas y sobre todo preventivas. Entonces está esto, somos un país donde desgraciadamente también diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, pues están entre nosotros. Abundan. Exactamente. Entonces, pues también existen biomarcadores genéticos que también nos podrían ayudar a dirigir ya también como pues hábitos de vida con base en esta información. Entonces, eso hablando como tal vez de situaciones un poco más complejas, pero bueno, o sea, ¿qué pasa si tal vez a una persona inmunocomprometida tiene metanemovirus, ¿no? Que ahorita es el que está en boca, ¿no? Ajá. ¿A quién le vas a prestar más atención si es solamente una gripa normal, no? Una gripa normal. Bueno, pero si tú ya sabes que esa persona puede tener un desenlace no tan favorable, pues entonces, con base en estos resultados que son certeros y además oportunos, que eso es también algo que en la pandemia pues fue clave, ¿no? La PCR nos daba resultados oportunos. Entonces, claro que le vas a poner mayor atención a ese paciente. Por eso es que, pues sí, un diagnóstico certero, preciso, oportuno, que es lo que ofrece la biología molecular,
evidentemente puede ayudar a que estas situaciones no se conviertan en un problema más grave. Claro, sí. Y en este tenor que decimos de estos biomarcadores, incluso genéticos, que se pueden hacer en biología molecular, entendiendo, vamos a dividirlo en dos ramas. Digo, la biología molecular tiene muchas aplicaciones, ¿no? Pero en estas dos ramas donde tenemos la parte de detección de enfermedades infecciosas y la parte de la detección de marcadores genéticos, ¿cuál es el panorama de los marcadores genéticos en México? O sea, porque creo que ya oímos mucho, bueno, ya tenemos como mucha información de, claro, la biología molecular sirve para la infecciosa, ¿no? Sí. Y sobre todo esto de lo de enfermedades respiratorias, ahora que ya hay paneles respiratorios muy amplios, exacto, gastrointestinales, etcétera. Pero a nivel de las pruebas que se hacen de biomarcadores, ¿cómo ves tú el panorama en México para la aplicación de esas pruebas? O sea, ¿en México lo hay, no lo hay? ¿Los pacientes se pueden acercar justamente a preguntar por estas pruebas? ¿Y cuál sería como la manera en la que pudiéramos pensar, valga la redundancia, que podemos acceder a este tipo de pruebas bajo ciertas circunstancias, a lo mejor de precedente familiar? Sí, claro. O sea, como dar un poquito de este panorama, ¿qué nos podrías aportar con esa parte? Pues también, sí, o sea, ya existen paneles que inclusive ya no son de investigación, o sea, que sí ya son aplicados y que se ofrecen al público en general, que nos ayudan justo como a lo que les comentaba, ¿no? O sea, como a predecir, y inclusive no solamente predecir, o sea, también hay estos paneles en diferentes tipos de cáncer que ayudan también para la terapia, para la elección de la terapia, porque puede ser que cierta mutación, pues no sé, si le dan tal tratamiento, no resulte como debería, ¿no? Entonces, desgraciadamente, no son tan accesibles en costos. Y tampoco hay muchos laboratorios que lo hagan. Desgraciadamente, tampoco están regulados. No, o sea, muchas de estas metodologías no están totalmente reguladas, porque la mayoría también pues, son por secuenciación. Entonces, adquirir un secuenciador y además realizar todo lo que conlleva hacer una secuenciación masiva, tampoco es tan sencillo, ¿no? Entonces, también por la pandemia nacieron muchísimos laboratorios de biología molecular que tal vez ni siquiera tenían el contexto de cómo es que se tiene que montar un laboratorio de biología molecular. Entonces, imagina que ahora tal vez estos laboratorios también quieran implementar este tipo de pruebas que son mucho más sensibles. Claro. Entonces, ay, perdón, que requieren aparte una inversión diferente, porque hablamos de infraestructura y de los materiales. Sí, exacto. Que tal vez en otras áreas no sea lo mismo que en biología, o sea, que no puedan tener el mismo impacto que en biología molecular, ¿no? O por ejemplo, en áreas muy especializadas. Entonces, tal vez ese sería como uno de los problemas, pero de que existen esos paneles, de que existen esas pruebas, las hay aquí en México, no son tan accesibles económicamente. Y pues, ¿quién tiene la oportunidad de poder realizarse esas pruebas? Pues que también quién tiene la información. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esa información también hasta cierto punto es privilegiada. Claro. Entonces, porque ¿qué médico te va a mandar a hacer? No, hazte todos estos marcadores para descartar que no tengas tal. Exactamente. Por predisposición genética. Sí, exacto. Está complejo. Sí, porque desafortunadamente yo creo que muchos de nosotros tenemos parientes con cáncer. Sí. O que en algún momento tuvieron cáncer, ¿por qué no nos estamos haciendo esas pruebas? ¿No? Entonces, ese yo creo que es un problema, pero que en realidad nosotros no podríamos en realidad hacer nada. No, hasta que empiecen a hacer algo más accesible, o sea, para todo el público. Algo como parte de la mera medicina preventiva que se maneja, ¿no? Y ahorita tocaste un punto bien interesante en referencia a la regulación. Hay muchas de estas pruebas, sobre todo las que son genéticas, que hay poca regulación, porque también no es algo que esté como, ay, wow, en México hacemos genética por todos lados, ¿no? La verdad es que es algo que no pasa. Pero hablando en general, bueno, bajo estos dos contextos de lo que platicábamos de secuenciación con biomarcadores y esta parte, y regresándonos a la parte de lo que ya está como más implementado en México, que hay más laboratorios haciendo detección de enfermedades infecciosas por biología molecular, ¿cómo está el panorama de la regulación en estas pruebas? O sea, el aseguramiento de la calidad en estas pruebas en particular. Porque algo que creo que sucede mucho es que laboratorio clínico tiene mucho de dónde sacar, ¿no?
O sea, ya hay muchas más regulaciones porque está la norma, porque están normas optativas y oficiales, porque hay mucho. Pero en biología molecular, ¿cómo está ese tema del aseguramiento? Pues justamente, aunque no es una ciencia nueva, es más nueva que hematología, que química clínica. Sí, claro. Entonces, la verdad es que apegarse a un sistema de gestión de calidad ha sido complejo. O sea, yo que llevo 10 años dedicándome a esto, yo sí he visto la evolución de cómo ha ido. Antes tal vez los controles, inclusive controles muy básicos, era difíciles de conseguir, muy difíciles de conseguir. La regulación era muy ambigua. Actualmente también, gracias a la pandemia, se vieron en la necesidad de, oye, ¿sabes qué? Necesitamos tener tantos resultados, pero que todos sean confiables, ¿no? Ajá. Una producción en masa que sea confiable. Porque probablemente eso también jugaba un poco a favor de la biología molecular sin tanta regulación, porque no eran cantidades industriales de muestras. Sí, no era volumen, sino era, bueno, pues, si hago poquitas y toda le meto calidad, pues sí, espérame, el costo por prueba y esas cosas. Ajá. Pero ¿qué pasó con la pandemia? ¿No? O sea, en el laboratorio llegamos a procesar más de 3,000 muestras al día. Entonces, evidentemente para un solo analista estar revisando resultado por resultado, o sea, complicaba muchísimo las cosas. Así que claro que todos los kits, o sea, inclusive las tecnologías han ido mejorando en ese sentido. Los controles son mucho más estrictos actualmente, pero por supuesto falta todavía regulación, una regulación que sea más estricta, normativas de carácter tal vez obligatorio, porque todo está ajustado más al laboratorio clínico en general, ¿no? Nosotros estamos acreditados ante la EMA, ante la entidad mexicana de acreditación, y pues seguimos básicamente la ISO 15000. Exactamente. Entonces, bueno, la 15189. Ajá, 15189, Exacto, tal cual. que es para laboratorio clínico. Pero en realidad no hay como tal apartados que hablen de biología molecular. Nosotros nos adaptamos, claro, y tenemos o sea, cumplimos con todos los requisitos, pero nos tenemos que fijar en normas internacionales, en estándares internacionales. También otro problema son, por ejemplo, los materiales de control. Los programas de evaluación externa no hay nacionales o son muy, muy escasos. Sí, no, nacionales no. Normalmente sí existen proveedores de ensayos de aptitud. Digo, claro. Licon somos uno de ellos. Justo. Pero justo la intención es, como sabemos que no hay algo desarrollado tal cual en México, sobre todo que tenga esta trazabilidad internacional, porque como bien mencionas, a lo mejor haber como esta oportunidad de generar regulaciones específicas para biología molecular, de momento lo que tenemos es lo que de general se utiliza para laboratorio clínico, ¿no? Exacto. Como una acreditación con la 15189 o aplicar un sistema de gestión que va muy ligado a la aplicación de la 15000, etcétera. Pero bajo este contexto sí, como no solamente es el conocimiento de las pruebas, sino los mismos analistas que hacen las pruebas, el poder cumplir con estas necesidades del aseguramiento de la calidad con productos que tienen que ser al día de hoy, pues sí, de índole internacional, porque aparte, como todas las pruebas que buscan estandarización, piensas en estandarización, piensas a nivel internacional, o sea, piensas en ISO, ¿no? En tal caso. Entonces creo que bajo ese contexto, sí, efectivamente no hay como algo como desarrollado en México, pero sí que podemos como país trazar hacia lo internacional. Sí. Y eso es lo que de cierta manera como que alcanza a dar como esta luz en el camino de queremos asegurar, hay materiales, sí hay materiales, pero igual, ¿cuáles son los desafíos que como analistas tienen al momento de decir, requiero hacer control de calidad de estas pruebas? No sé qué hay, no sé dónde está. No sé ni siquiera por dónde buscar. No sé por dónde buscar. Sí. Ajá. ¿Cómo enfrentan como estos desafíos? Pues a través de las capacitaciones. La verdad es que, nuevamente, biología molecular, sí, la información que hay alrededor de toda la regulación sí es muy ambigua. Entonces, justo hablando ahorita de lo de los programas, desgraciadamente la mayoría son internacionales, o sea, son de importación. Entonces, eso también genera costos. Y eso impacta nuevamente a la prueba. Entonces, pues sí, o sea, al final del día nosotros tratamos de controlar todo el proceso,
Afortunadamente, justo por la sensibilidad de este tipo de pruebas, los controles que se manejan pues son desde el inicio del proceso hasta el final, ¿no? Generalmente viene desde la extracción, purificación de ácidos nucleicos y una vez que se hace todo este procedimiento, pues acompaña todo este control hasta la PCR y el resultado, ¿no? Que tenemos. Entonces, porque obviamente tratan de controlar todo el proceso. Muchas de estas pruebas, que también eso es un valor agregado de los kits que se utilizan, traen también controles endógenos. Que no solamente nos habla del proceso, sino inclusive hasta de la muestra, ¿no? De la calidad de la muestra, porque también en pandemia nos dimos cuenta que la calidad de la muestra, la preanalítica para biología molecular era indispensable. Sí, claro. O sea, no importa que tengas una tecnología que sea súper sensible, súper específica, si la muestra estuvo mal tomada. Claro, sí. Entonces, si no replica, pues es que no tomaste bien tu muestra. Exactamente. Entonces, pues sí, o sea, lo que hacemos en el laboratorio, sí nos apegamos estrictamente en todos los procedimientos que tenemos del control de calidad, de la gestión de calidad. Además de que, pues bueno, previo a la pandemia nosotros ya estábamos acreditados, ya teníamos un laboratorio de biología molecular, ya no era nuevo para nosotros, ¿no? Entonces, pues prácticamente todo lo que se hace en las demás áreas, tratamos de ajustarlo a nuestros procesos. Que eso también sería como una oportunidad de mejora para que justo todas estas regulaciones ya estén enfocadas en el área de biología molecular, no solamente pensadas como en todos los demás y bueno, nosotros tener que adaptarlas. Sí, por supuesto. Y bueno, en este punto específico, entonces, creo que la parte del aseguramiento de la calidad que podemos realizar, creo que va muy de la mano, como bien mencionabas, no solo de la capacitación, sino de ese acercamiento que se puede tener con a lo mejor un congreso o incluso a lo mejor un webinar o visitas o a lo mejor información que ya tenemos mucha, ¿no? De dónde sacar, de cuáles son las herramientas que se tienen disponibles, si bien no algo producido en México, porque la mayoría de este tipo de estándares, como mencionábamos, se manejan a nivel internacional, pero sí que haya como esta posibilidad de que alguien tenga la preocupación de traerse como, ¿sabes qué? Vamos a estandarizar, porque creo que como país es un reto grande el ya tener este tipo de especializaciones y que lo tengamos que asegurar de tal manera que pues genere un beneficio para la población, ¿no? Digo, ya tenemos ahora, poco a poco creo que hemos ido avanzando, ¿no? La biología molecular lleva creo que mucho ya tiempo, sin embargo, pues ahora, aunque sigue siendo no irte a hacer una biometría hemática a un laboratorio, pero ya es algo de todo mundo se hizo, o la mayoría nos hicimos nuestra prueba de PCR de COVID, ¿no? Y pues ya de cierta manera como que se va volviendo más accesible, pero eso va generando la responsabilidad de voy a hacer resultados en masa, ¿cómo me voy a asegurar que esos resultados están bien? Entonces, creo que parte de este punto, ya como para cerrar la entrevista, Angie, muchas gracias. ¿Cuáles serían como dentro de tu visualización o de las actividades que tú realizas ya para el aseguramiento de la calidad de los resultados de estas pruebas, que les podrías recomendar a los laboratorios que hacen biología molecular, que a lo mejor todavía no se meten a este punto de por dónde lo hago, por dónde puedo asegurar la calidad de estas pruebas? Creo que diste un punto indispensable de, bueno, lo que hay es esto, y cuáles serían como esas recomendaciones bien puntuales para poderles dar a los que hacen biología molecular y que también seguramente están pensando en poder asegurar su calidad, ¿no? Pues bueno, principalmente, bien lo comentabas, capacitación, programas de formación continua que puedan actualizarse, porque la biología molecular es una ciencia que constantemente está en evolución. Entonces, y eso también, o sea, tanto en el marco regulatorio también sucede, ¿no? Entonces, pues acercarse justo como a todas estas guías internacionales que sí existen, que tal vez no son de carácter obligatorio, porque sí, o sea, nacionalmente sí tenemos guías y hay protocolos y demás, ¿no? Pero, pues, en realidad no estás obligado a cumplirlas. Entonces, pero bueno, mientras tal vez tengamos justo estos estándares que pueden ser trazables a otros procesos, pues acercarse a eso, empezar pues, a leer, a consultar,
todo este tipo de información, adentrarse en lo que es como tal la gestión de calidad en el área de biología molecular, porque a veces la verdad como analistas, no es que lo dejemos de lado, todo el tiempo estamos haciendo calidad, todo el tiempo, o sea, no vamos a reportar un resultado que nos genere duda. Sí, claro. Pero a veces no le damos como esta forma de ok, lo que estoy haciendo es gestionar todo mi proceso, ¿no? Toda esta regulación. Entonces, pues adentrarse, la verdad es que ya sea desde los técnicos, los químicos, los que están como líderes de las áreas, la verdad es que todos formamos parte. Y la verdad es que en biología molecular, los resultados que se obtienen pueden tener un impacto tal que pues sí, en nuestras manos puede estar la vida de un paciente. Claro, por supuesto. Entonces, por supuesto que también es, o sea, no solamente a nivel personal, a nivel de instituciones y demás, también se tiene que hacer, invertir en justo como en ciencia, en tecnología, para que sea más accesible. O sea, para que todas estas tecnologías sean más accesibles, que la salud deje de ser un privilegio, que sea un derecho, y que justo entre todos, tanto sector público como privado, pues en realidad estemos en beneficio de los pacientes, ¿no? De la salud de los pacientes. Sí, entonces, claro. Creo que eso sería tal vez muy idealista, pero vamos para allá. Pero mira, información ya hay, entonces sí, claro. Es como, pues vamos a buscarla. Igual creo que parte de justo tener este acercamiento es poder dar como este panorama, o sea, segura estoy que a lo mejor muchos analistas que hacen biología molecular conocen muchos estándares y conocen a lo mejor, porque la biología molecular cuando te especializas en ella, pues como que trazas mucho a lo internacional también, porque pues es una técnica que lo merece, ¿no? Sí. Pero creo que en este punto, muy importante lo que mencionas, que pues la información que hay que tomarla, ¿no? Y explotarla exactamente. Sí. Y pues sí, muy idealista, pero es algo que creo que es algo que no en corto plazo tal vez, pero que va a tener que suceder en pro de todos, porque la medicina está avanzando mucho, y pues ya veremos qué sorpresas y vienen nuevas pandemias. Y vienen nuevas pandemias, así exactamente. Ya veremos. Pero tú ya estás lista. Ya estamos listos. Angie, muchísimas gracias. Fue un gusto para mí tenerte con nosotros el día de hoy. Y pues bueno, para todos, muchas gracias también por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias.